¿Qué tal? Video tutorial número 8 del curso de HTML5, en el que vamos a ver los nuevos métodos que incluye para el almacenamiento de datos. Desde siempre una de las cosas que se echa de menos en HTML es algún modo para poder almacenar datos durante el intercambio, el acceso a distintas páginas. En la actualidad con HTML, cuando la página se actualiza, todas las variables JavaScript, por ejemplo, son reseteadas a sus valores originales. ¿De qué modo podríamos almacenar datos que aún sigan ahí cuando el usuario vuelva a esa página? Esto es lo que en muchas ocasiones llevó a tener que trabajar con lenguajes del lado del servidor para de ese modo poder preservar datos en un nuevo acceso a la página. Pues ahora con HTML5 hay un nuevo modo. Incluso podríamos decir mejor que hay dos modos. Por ejemplo, si queremos mantener la pista de un usuario que está llevando a cabo una compra en nuestro sitio, podemos almacenar esa información de modo que esté disponible cuando esté cambiando de páginas. Pues usando solo JavaScript y HTML5 podemos ahora almacenar datos que van a seguir ahí, incluso después de que la página actual se recargue, el usuario se mueva con el navegador por otras páginas y vuelva, los datos se seguirán manteniendo. Y podemos almacenar los datos de dos modos: bien en la sesión que el navegador actual abre con el servidor cuando le pide las páginas, y esos datos se borran si el navegador durante 15 minutos no lleva a cabo ningún tipo de intercambio con el servidor. Así que aunque con este método los datos se guardan en el servidor, se hace sin usar lenguaje del lado del servidor. Es lenguaje HTML5 y lenguaje JavaScript exclusivamente. Pero contamos también con la posibilidad de almacenar localmente los datos en el navegador sin necesidad, por tanto, de usar para nada el servidor. Veremos en este vídeo tutorial estos dos sistemas de almacenamiento de datos con HTML5. Y vamos a empezar viendo y desarrollando un ejemplo práctico del uso de Session Storage. Cuando un navegador se conecta con un servidor, hay siempre que pedirle información a los servidores cuando estamos navegando. En ese momento se inicia lo que se denomina una sesión. Pues ahora con HTML5 el navegador puede almacenar datos en esa sesión, y esos datos estarán seguros durante al menos 15 minutos. Si durante 15 minutos el navegador no lleva a cabo ningún tipo de actividad con el servidor borrará automáticamente esos datos. Ten en cuenta que aunque estamos hablando de almacenar información en el servidor, va a ser siempre una información de sesión y temporal, y que estará solo accesible desde el mismo navegador con el que estamos conectados. Hacía una pregunta hace unos días respecto a otro video tutorial una persona de cómo se podría cambiar la información que pasábamos en un formulario en el servidor. Si quieres guardar de forma permanente información en un servidor y que pueda acceder a ella cualquier otra persona desde otro navegador, tienes que utilizar un lenguaje del lado del servidor. Aquí estamos hablando de HTML, aunque sea 5, que es un lenguaje del lado del navegador, y por lo tanto su ciclo de vida se queda dentro del propio navegador. Creo que es claro de entender, lo que no significa que no podamos utilizar todo este código para enlazarlo con PHP o con ASP, y por tanto sí guardar la información que se consiga en el servidor. En este video tutorial crearemos un ejemplo al que llamaremos almacenar en sesión HTML, que es el que ves terminado en pantalla. El usuario va a poder escribir algunos datos en el campo de texto.
y pulsando sobre el botón guardar. Con este sistema recuerda que esta información se ha guardado en la sesión que el navegador ha abierto con el servidor. Ahora si lo recargamos, pero no solo si lo recargamos, si ahora visitáramos otras páginas, por ejemplo, si vamos a Iasarón, desde aquí pues vamos a otras páginas. Bueno, es que le sobra este HTML, por eso me extrañaba que no apareciera ya en la memoria almacenar en sesión, exactamente. Volvemos y ahora si pulsamos aquí en obtener, hemos navegado por distintas páginas, pero al estar guardada, almacenada la información en esa sesión, como vemos, se puede recuperar. Contamos también con la posibilidad de eliminar toda la información que se encuentra almacenada en la sesión pulsando en borrar. Y ahora sí, si recargamos, ya no podremos obtener esa información que se ha eliminado. Tenga en cuenta que para usar este ejemplo el navegador tiene que estar hablando con un servidor web, lo que significa que tenemos que subir este archivo a un servidor web, si tienes instalado uno en tu ordenador o uno remoto. Hay que abrirlo desde el servidor y no desde el disco, como podíamos hacer con otros ejemplos. Este almacenamiento en la sesión está basado en el objeto de JavaScript llamado Session Storage y que ya viene construido en los navegadores que admiten esta característica de HTML5. Como siempre, puedes acceder a más información sobre este objeto en la documentación de W3C que ves en pantalla. Y aquí puedes ver un resumen de los atributos, el atributo en este caso, y las funciones que podemos utilizar con este objeto Session Storage. Para empezar, decir que el modo en el que vamos a almacenar valores en este objeto Session Storage es usando pares key value, un par que va a estar formado por una clave y por el valor que queremos pasar, los datos. Así que para almacenar datos contamos con una función que veremos un poco más en detalle en un momento, setItem, a la que tendremos que pasarle unos datos y una clave. Cuando queramos recuperar esos datos tendremos que utilizar otra función, getItem, a la que tendremos que pasarle la clave concreta y eso será lo que permitirá acceder a los datos que hayamos almacenado. Resumiendo de modo muy rápido los atributos y funciones de este objeto, porque son muy sencillos. Atributo solo tiene uno, el atributo length, que justo lo que nos indica es el número de pares clave-valor que hayamos almacenado en ese objeto Session Storage. Y cuenta, como decíamos, con varias funciones. Vamos a ir poniendo aquí la función y los argumentos que haya que pasarle. En primer lugar, la función key, a la que tenemos que pasarle un index, un número, y lo que nos va a devolver es el nombre del objeto al que hace referencia esa clave. A continuación, las dos funciones de las que hablábamos hace un momento, getItem y setItem, empezando por la segunda, con setItem, a la que tenemos que pasarle dos argumentos key y data, es la que vamos a utilizar para ir almacenando valores en la sesión. Por ejemplo, como vemos aquí, pasando la función setItem con los argumentos nombre y Hugo, tendríamos una key, que sería nombre, y unos datos almacenados, que sería Hugo. Con getItem, pasándole la clave, aquí podemos acceder al contenido que tenga cada uno de esos valores almacenados. Y a continuación, remove
ítem, pasándole la clave que nos permite eliminar los ítems que haya en una sesión, y clear, que elimina todos los datos que tengamos guardados en la sesión. Pues con esto ya tenemos claro todo lo necesario para crear nuestra aplicación práctica usando este objeto Session Storage. Empezamos el código con una simple estructura HTML con un título en el head y en el body un H1. Y a continuación vamos a añadir el contenido para crear el campo de texto y los 3 botones que veíamos antes en el ejemplo. Este es el código sencillo aquí. El primero, el campo de texto, donde vamos a poder escribir la información que queremos que se guarde. Y después 3 botones. A uno llamamos guardar y, como vemos, al pulsar llamamos a una función almacenar en sesión. Un segundo botón al que ponemos obtener y que llama cuando se pulsa a una función obtener sesión, y uno tercero al que llamamos borrar y que cuando se pulsa llama a una función borrar sesión. Por tanto, ahora el código simplemente se limita a crear 3 funciones JavaScript, una para almacenar en la sesión, otra para obtener esa información y otra para borrarla. 3 funciones que vamos a ir añadiendo. Empezamos con la primera, almacenar en sesión. Como vemos, creamos una variable a la que llamamos texto, y dentro de esta variable texto lo que hacemos es guardar la información que se escriba en el campo de texto, que recuerda que le llamamos datos. Usamos para ello getElementById, que ya tienes que conocer perfectamente, y le pasamos datos value, con lo cual obtenemos el valor que se haya escrito, que el usuario escriba en el campo de texto. Y aquí lo tenemos guardado en esta variable. Y en la segunda declaración de nuestra función lo que hacemos es utilizar la función setItem, una de las funciones de las que acabamos de hablar del objeto Session Storage. Y como decíamos, teníamos que pasarle 2 valores: la clave, a la que vamos a llamar de nuevo datos, y el valor que queremos almacenar, que en este caso es el que recuperamos del campo de texto y que tenemos guardado en la variable texto. Por tanto, con esto ya hacemos que se guarde en la sesión la información que el usuario escriba en el campo de texto. Ahora que tenemos almacenado esos datos en la sesión, veamos cómo podemos recuperarlos. Lo vamos a hacer, será cuando se pulse sobre el botón obtener, y con la función a la que vamos a llamar obtener sesión. El nombre no sé si está muy claro, pero con esto lo que hacemos es obtener los datos que estén guardados en la sesión. Función obtener sesión, función de JavaScript, de nuevo muy sencilla para cualquiera que haya trabajado, aunque sea solo un poco, con JavaScript. Como vemos, ahora hacemos justo lo contrario. Lo que hacemos en esta primera parte es indicar que en el campo de texto se escriba algo. Por eso ponemos document getElementById datos value igual, y ahora le indicamos que lo que tiene que escribir ahí es lo que nos devuelva la llamada a una función getItem del objeto Session Storage, al que le pasamos la clave, que es datos, que recuerda que es la que aquí le indicamos que era la clave para guardar. Perdón, es aquí donde la indicamos antes, datos, y en texto el valor a guardar. Pues ahora aquí le decimos que en ese campo de texto nos escriba lo que devuelva la llamada a esta función getItem, pasándole una clave que es datos. Resultado, nos va a devolver lo que hayamos escrito antes y que estaba guardado en la variable texto y que se guardó con setItem. Por tanto, de este modo ya tenemos cómo guardar una información en la sesión y cómo recuperar esa información. Y por último, en tercer lugar, tenemos un botón que nos permite borrar los datos de la sesión, que, como vemos aquí, llama a una función borrar sesión. Función que creamos también, de nuevo muy sencilla, en la primera línea,
En la primera declaración lo que hacemos es utilizar la función remove item de sesión storage y le pasamos de nuevo la clave, la key que le dimos en su momento, datos. Y como cuando pulsamos sobre borrar puede que haya escrito algo en el campo de texto, utilizamos de nuevo getElementById para acceder a esa información y lo que hacemos es pasarle como valor un string vacío, con lo cual cualquier información que haya se borrará y aparecerá en blanco. Así de sencillo, nada más. Realmente, vuelvo a repetir que para cualquiera que haya trabajado con JavaScript son funciones tremendamente sencillas, pero que permiten llevar a cabo funcionalidades, ya lo vimos en anteriores videotutoriales, que antes eran mucho más complejas, o incluso, como en este caso que estamos viendo, era imposible poder almacenar información en el propio navegador. En este caso está en el servidor, pero sin utilizar, como vemos aquí, ningún tipo de lenguaje del lado del servidor para poder hacerlo. La salida es la que veíamos al principio. Además, también como decíamos ya al principio, HTML5 permite almacenar información en local, por tanto almacenarla directamente en el navegador sin tener que contar para nada con el servidor. Es justo lo que vamos a ver en esta segunda parte del video tutorial. De nuevo, como pasaba en el anterior video tutorial con vídeo y audio, no tenía ningún sentido volver a repetirlo de audio, pues pasa exactamente lo mismo con Session Storage y Local Storage. Aquí vemos un resumen del atributo y las funciones de Local Storage, que son exactamente las mismas que las que vimos en Session Storage. En cuanto a el modo de ejecutar las funciones, pasarle argumentos, también es exactamente lo mismo, así que sería un sinsentido volver a repetirlo. Y exactamente lo mismo respecto a el ejemplo práctico. Aquí lo vemos. De nuevo, en el cuerpo creamos el campo de texto, al que le ponemos como id de datos, y creamos los tres botones, uno al que llamamos almacenar, otro obtener y otro borrar. Y cada uno de ellos, cuando se pulsa, se llama a una función mediante un clic: almacenar local, obtener local y borrar local. Funciones que aquí vemos y que son exactamente iguales que las que vimos en Session Storage. La diferencia es que ahora utilizamos el objeto Local Storage, pero le pasamos las funciones del mismo nombre: setItem, Local Storage getItem y Local Storage remove item. Así que por lo tanto el código es muy similar, pero ahora la diferencia es que se guarda los datos en local, en el propio navegador, y no en la sesión del servidor. Si lo probamos, también otra diferencia ahora es que no es necesario que lo hagamos en un servidor. Al guardarlo en el propio navegador no es necesario que estemos conectados con un servidor. Lo vemos aquí en este ejemplo. Datos a guardar. Ahora, como vemos, lo tenemos desde el disco, no en una dirección web. Pulsamos en almacenar. Si recargamos la página desaparece, pero al pulsar en obtener, ahí tenemos de nuevo los datos. Si los cambiamos y pulsamos de nuevo en almacenar, volvemos a recargar la página y ahí los tenemos. Si los borramos, recargamos la página y, como vemos, ya no aparecerán. Así que el funcionamiento es igual, pero ahora almacenados en local, a diferencia de antes que se almacenaban en la sesión. Veamos, para terminar, en un ejemplo sencillo, pero que también sirve para darnos una idea de la potencialidad que puede tener este sistema. Aquí tenemos un código en el que, como vemos, de nuevo estamos utilizando Session Storage. Como vemos en este código JavaScript que va en el body, la primera vez que se cargue la página, Session Storage actualizaciones se configurará como
1, que es lo que le indicamos con este if else. A partir de ese momento, cada vez que se recargue la página, Session Storage actualizaciones existe, porque se crea con 1 en un principio, y le indicamos aquí que sí existe. Entonces lo que tenemos que ir haciendo es, cada vez que se vaya recargando la página, que lo vaya aumentando en 1 más. Por lo tanto, cada vez que vayamos recargando la página será 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Cuál es la novedad? Que estamos trabajando con Session Storage, y eso significa que después de haber llevado a cabo varias actualizaciones podemos cerrar la página, podemos ir a otras páginas, pero si volvemos a esta página, a la misma dirección web en la que estábamos, veremos cómo de nuevo aparece el valor en el que haya quedado el número de actualizaciones hecho. Aquí lo tenemos abierto en el navegador. Cada vez que actualicemos, como vemos, aumenta el actualizador en 1. Si ahora vamos a otras páginas, navegamos por distintas páginas. En este caso se abre en otra página distinta, tal como está, pero podemos navegar por donde queramos. Y ahora, al volver a la página de antes, observa cómo se mantiene el contador, que puede seguir aumentando. Esto igual podían ser otras páginas dentro del mismo servidor o de otros servidores, como estamos viendo, y el contador se mantiene. Y desde luego podemos hacer exactamente lo mismo con Local Storage, como veíamos en el ejemplo práctico que hemos desarrollado en el video tutorial, y aquí está el otro código que irá también junto con el video tutorial. Pues nada más, quedamos aquí. Seguiremos con más videotutoriales sobre HTML5 y ya pronto empezaremos el curso que dijimos sobre CSS3. Por hoy quedamos aquí, nada más. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos. ¿Qué tal? Video tutorial número 8 del curso de HTML5, en el que vamos a ver los nuevos métodos que incluye para el almacenamiento de datos. Desde siempre, una de las cosas que se echa de menos en HTML es algún modo para poder almacenar datos durante el intercambio, el acceso a distintas páginas. Y podemos almacenar los datos de dos modos: bien en la sesión que el navegador actual abre con el servidor cuando le pide las páginas, y esos datos se borran si el navegador durante 15 minutos no lleva a cabo ningún tipo de intercambio con el servidor. Así que, aunque con este método los datos se guardan en el modo poder preservar datos en un nuevo acceso a la página, pues ahora con HTML5 hay un nuevo modo. Incluso podríamos decir mejor que hay dos modos. Por ejemplo, si queremos mantener la pista de un usuario que está llevando a cabo una compra en nuestro sitio, podemos almacenar esa información de modo que esté disponible. En la actualidad, con HTML, cuando la página se actualiza, todas las variables JavaScript, por ejemplo, son reseteadas a sus valores originales. ¿De qué modo podríamos almacenar datos que aún sigan ahí cuando el usuario vuelva a esa página? Esto es lo que en muchas ocasiones llevó a tener que trabajar con lenguajes del lado del servidor para cuando esté cambiando de páginas. Pues usando solo JavaScript y HTML5 podemos ahora almacenar datos que van a seguir ahí, incluso de que después de que la página actual se recargue, el usuario se mueva con el navegador por otras páginas y vuelva, los datos se seguirán manteniendo.